Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de los lunes. Comenzamos una semana más. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para traerles en el inicio de estas noticias una anécdota como de costumbre. Sí, seguimos hablándoles de esas curiosidades en torno a Albert Einstein. Por ejemplo, en esa entrevista que estamos recuperando, le preguntaban qué hizo cuando ganó el premio Nobel. Bueno, voy a hacer de Albert Einstein, Por ¿vale? favor. Al ganar el premio Nobel en 1921, cedí inmediatamente las 8.000 libras íntegras anexas al galardón, ya que había personas que necesitaban el dinero más que yo. Yo tal vez lo hubiese usado para darme algún lujo, mientras que esta gente lo necesitaba para vivir. ¿Cree que fue merecidamente reconocido por sus logros? Por supuesto, es más, yo diría que fui exageradamente reconocido. Me volvían loco las infinitas invitaciones, las cartas mendicantes, las peticiones de autógrafos, las entrevistas, las fotografías, los artículos. Hasta una compañía cinematográfica me ofreció 8.000 libras semanales si dejaba hacer una película sobre mi vida. Pero en esto le debo dar las gracias a mi mujer, que me libró de todo lo que pudo. En los años que siguieron me empezaron a considerar como el pensador más grande del mundo y quizá el más grande de todos los tiempos. Pero nada de esto me afectó. Seguiremos hablando de Albert Einstein. Hablamos ahora de lo que es y será noticia, Raquel. Claro, depende de cuándo estén oyendo este informativo, si el domingo por la tarde o el lunes. La gran noticia es el encuentro conmemorativo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz en el propio campo. Pero como si son oyentes fieles saben, estas noticias de los lunes las grabamos antes del Shabbat, entonces no podemos contarles qué está pasando en Auschwitz en este momento, en ese acto del 75 aniversario, pero en el resto de programas informativos de la radio seguro que van a poder encontrar esa información. Eso sí, este es y será noticia, también viene en clave de Shoah. Porque, como primer apunte, queremos contarles que el Centro de Documentación Topografía del Terror de Berlín ha revelado que está en posesión de unas fotografías inéditas que muestran a John Demjanjuk en el campo de exterminio de Sobibor, donde él siempre negó haber sido guardia. Este apátrida ucraniano de nacimiento fue condenado por un tribunal alemán a 5 años de cárcel en 2011 como cómplice de la muerte de 27.900 judíos en Sobibor. Murió un año después, antes de que la justicia pudiera pronunciarse sobre su apelación. Según este centro de documentación, situado en la antigua sede berlinesa de la Gestapo, las fotografías que confirman que estuvo en este campo de exterminio forman parte de una colección de más de 350 piezas descubiertas recientemente que aportan una descripción detallada de lugares. Los documentos han sido encontrados entre los bienes del antiguo oficial de las SS, Johann Niemann, muerto en 1943 durante un motín de prisioneros en Sobibor. Las fotografías serán reunidas en un libro que será publicado este 28 de enero. Nacido en 1920 en Ucrania, John Demjanjuk emigró a los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, donde adquirió la nacionalidad estadounidense. Compareció por primera vez ante la justicia en 1986 en Jerusalén, bajo la acusación de haber sido Iván el Terrible, un guardia ucraniano del campo de Treblinka, conocido por su crueldad. Fue liberado 5 años después cuando se comprobó que esa identidad correspondía a otra persona. Pero tras la aparición de pruebas que demostraban que había sido guardia en otro campo nazi, le fue retirada la nacionalidad estadounidense en 2002 y fue extraditado a Alemania en 2009. La principal prueba contra Demjanjuk era su antiguo documento de identificación como personal al servicio de las SS con el número 1393, cuya autenticidad fue certificada por peritos policiales muniqueses. Según la versión de la Fiscalía, fue prisionero de guerra del Ejército Rojo, aunque se mostró dispuesto a colaborar con los nazis para mejorar las condiciones de su internamiento y ayudó en el exterminio de otros prisioneros. Durante su juicio reconoció haber sido capturado por los alemanes en 1942 cuando servía en el Ejército Rojo y aseguró haber sido llevado de un campo de prisioneros a otro hasta el final de la guerra.
siempre defendió que no había estado en Sobibor. Murió en un asilo a los 91 años. Su historia es ahora objeto de un documental titulado The Neville Next Door, que podemos ver en Netflix, que seguro que muchos de ustedes ya han visto. Ahora les hablamos de un libro recientemente editado en nuestro país, Auschwitz, Última Parada. Cuando Melcher de Wien nació, el manuscrito ya estaba allí, oculto a simple vista en una estantería del comedor familiar en Ámsterdam. Siempre fue como tener un pedazo de Auschwitz en casa, recuerda. Un puñado de páginas escritas a lápiz, con una letra diminuta, apresurada, que contaban la historia de Hans van Damme, un joven médico judío que decide presentarse voluntario para trabajar en el campo de Westbork, al enterarse de que su madre ha sido enviada allí y que acaba siendo trasladado a Auschwitz con la enfermera de la que se enamoró y con la que se casó en el propio campo. Hans van Damme es el alter ego de Eddie de Wind, el padre de Melcher. Es una historia que recogemos de un artículo aparecido en El País, y lo que tiene de especial de lo que escribió su padre, cuenta Melcher, no es tanto el retrato de la dolorosa experiencia como el hecho de que logró escribirla en un arranque de desesperada rebeldía allí mismo. Cuando el rumor de que los soviéticos iban a liberar el campo se extendió y empezaron a desalojarlo, mi padre decidió esconderse y quedarse, recuerda su hijo. Subió a la torre desde la que se podía ver todo Birkenau y, temeroso de que lograran borrar aquello para siempre, se hizo con una libreta de recuentos y un lápiz y se puso a escribir. Cuando enviaron a Friedel a Birkenau, Friedel, la enfermera de la que se enamoró, mi padre se temió lo peor, como le ocurre al personaje de Hans, pero por fortuna ella también logró sobrevivir. Dice el improvisado albacea que hasta que no se inauguró en Madrid el pasado año, la exposición Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, no se había planteado serlo. Fue a partir de la exposición cuando me di cuenta, dice, de la importancia que tenía el libro de mi padre y probé suerte. Contactó con un agente literario y le contó su historia, que el libro ya había ya sido publicado en 2 ocasiones, pero con tan mala fortuna que apenas había llegado a conocerse. La primera edición data de 1946, a cargo de una pequeña editorial comunista holandesa que quebró poco después. Por entonces, los libros en los que se detallaban las infamias de los campos no eran bienvenidos porque nadie quería oír hablar de tragedias. Se estaba intentando reconstruir Europa, asegura. La segunda edición es de los años 80, pero corrió la misma suerte. Apenas se agotaron los 5.000 ejemplares de la primera tirada. Nadie en el mundo se enteró de que mi padre había escrito un libro en Auschwitz, deplora. Los tiempos han cambiado, así que, oída la historia, el agente no tardó en ponerse manos a la obra y en poco tiempo cerró un acuerdo con una editorial española, Espasa, y una portuguesa. Luego llegaron el resto, otros 20 países. Pues hablaremos más seguro en Radio Sefarad de este Auschwitz, Última Parada. Llegamos así hasta la frase, al concurso de estas noticias de los lunes, que como premio tiene su satisfacción personal. Sí, a ver si intentan adivinar o juegan con nosotros a hacerlo. ¿Quién pronunció la siguiente frase? No creo que la vida sea absurda. Creo que todos estamos aquí para un gran fin. Pues esa era la frase. Y este del que les hablamos ahora es el archivo histórico de Radio Sefarad, Raquel. Sí, vamos a repasar lo que ofrecíamos, pero en 2007 la programación que subíamos a nuestra página web. Estaban las noticias de los lunes, por supuesto. En Más que Fútbol cambiábamos de deporte porque les hablábamos de una israelí en primera línea del tenis mundial. El correo de los oyentes se colaba en la programación del lunes. En Perfiles Judeo-Españoles el protagonista era Josep Ben Abraham Atías y su imprenta. En Músicas del Mundo, Convencernos de Chico Navarro y Eladia Blázquez era la canción que les ofrecíamos. Y también podían oír el acto del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en el Congreso, en ese año, en el Senado, en ese año de 2007. Memories por Barbra Streisand era lo que escuchábamos en Solo Música y ahora también en estas noticias de los lunes.
her memory. She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Volvemos con la frase, Raquel. ¿La lees tú? ¿La leo yo? Léela tú. No creo que la vida sea absurda. Creo que todos estamos aquí para un gran fin. Pues es una frase del gran Norman Mailer. Así llegamos, tras esta frase, a la crónica social, el apartado que cierra estas noticias de los lunes. Sí, una crónica social real, monárquica, porque el protagonista es el rey Felipe VI, que ya saben que ha participado en los actos del V Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén. Y llama la atención porque precisamente el rey de España es también el rey de Jerusalén, un título honorífico que ostenta como titular de la corona española. Esa dignidad se remonta a la Edad Media, periodo al que conduce la exploración de su origen a través de la genealogía, las guerras y una venta. El origen del título de rey de Jerusalén se remonta a la Primera Cruzada, entre 1095 y 1099. La expedición militar se formó después de la llamada del Papa Urbano II, realizada, según el historiador Alain de Murger, con dos objetivos. Por un lado, socorrer a los cristianos de Oriente y por el otro, recuperar la tumba de Jesucristo, el Santo Sepulcro, en Jerusalén. En realidad, la codicia y el saqueo jugaron un triste papel en esa cruzada, y en todas, donde Jerusalén fue arrasada y los caballeros francos, en particular los loreneses Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino, sobresalieron particularmente, pasando a la posteridad. Godofredo fue luego nombrado protector de los santos lugares y a su muerte su hermano se convirtió en Balduino I, rey de Jerusalén. El reino de Jerusalén se fundó en la Primera Cruzada. Su existencia se menciona en la Biblia. En la Edad Media aparecieron una serie de movimientos que querían recuperar los espacios que tenían algo que ver con la cristiandad. Entre ellos figuraba Jerusalén. Así se formaron las primeras cruzadas, que tuvieron un impacto enorme en toda Europa. Es lo que explica Esther Ben-Dahán, directora de Cultura del Centro Sefarad Israel. El Papa Urbano II puso en marcha la Primera Cruzada, que estableció el Reino de Jerusalén vigente unos 200 años. Después, el título pasó a varios reyes hasta que finalmente fue adquirido por Nápoles, añade, en concreto por Carlos de Anjou, que lo compró a María de Antioquía en 1277. Es un título sin reino que adquiere la corona española cuando Fernando el Católico fue nombrado rey de Nápoles. Nos recuerda Esther Ben-Dahán en referencia a la conquista del reino de Nápoles llevada a cabo por el gran capitán en 1504. Desde entonces, el título siempre lo ha ostentado el rey de España y tiene un valor simbólico enorme. Pues, y como estos días estábamos hablando del rey de Jerusalén y mucha gente se preguntaba esta es la ¿por qué es el ¿no? rey de España el rey de Jerusalén? Bueno, pues hemos querido contárselo
en nuestra última página de esta revista sonora de los lunes. Muy bien, pues así nos despedimos aquí en estas noticias de los lunes, deseándoles que pasen una buenísima semana y agradeciéndoles que escuchen Radio Separat.